Ok, pues chicos, vamos a tener la presentación del último tema, que es cálculo integral. Vamos a primero pues, hablar un poco sobre la definición de cálculo integral, sus posibles aplicaciones, qué es, en qué se puede utilizar. Después vamos a ver las fórmulas de integración inmediatas y posteriormente algunos ejemplos de aplicación. Entonces, el cálculo integral lo podríamos definir así de manera muy simple como una adición un poco más sofisticada, un poco más elegante, pero al final sigue siendo una adición, una sumatoria de cosas. El cálculo integral, una de sus aplicaciones directas es en el cálculo de regiones o de figuras que no son regulares. De hecho, una de sus primeras aplicaciones en sus desarrollos tempranos en la antigua Grecia se piensa que fue para el cálculo de terrenos, el área de terrenos y predios cuya geometría era irregular. Entonces los matemáticos de la época empezaron a desarrollar estas técnicas que posteriormente se iban a formalizar más en lo que es el cálculo integral, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos una figura regular, por ejemplo aquí un rectángulo, nosotros sabemos que la simple producto de la base por la altura me daría su área, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso de acá? ¿Cuál va a ser el área que yo voy a tener? ¿Cuál será el cómo podría yo calcular esto de aquí, ¿no? Entonces, vamos a vamos a ver entonces cómo es que se hace esta adición. El cálculo integral se relaciona pues con el área que hay debajo de una curvatura, como decíamos, que se utiliza para figuras o situaciones que tienen un comportamiento no regular, no lineal, donde va a haber curvaturas. Eh, y pues se basa un poco también en los principios que usa el cálculo diferencial, que es el de acercamiento de las cosas, el de llegar a un límite. Entonces, cuando tú tienes una figura completa, irregular como esta, pero la tomas una pequeña foto o imagen de la misma, pero a una escala más pequeña, la reduces y obtienes esta imagen de acá, ¿qué podemos notar? Podemos notar que entonces esta parte de la figura ya se asemeja más a figuras que son más conocidas para nosotros, figuras más regulares, figuras geométricas como triángulos o como rectángulos. Entonces imagina que yo quiero conocer cuánto hay en todo este espacio, desde el 2 hasta el 8 de aquí, y lo empiezo a hacer por los cálculos de las áreas de esto de aquí. Y voy sumando todas. Si lo divido en muchos rectángulos, al sumar las áreas de todos los rectángulos, seguramente me voy a acercar, ¿no?, al área de la curvatura como tal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, tenemos una curvatura y queremos conocer el área de aquí debajo. ¿Qué pasa si yo tomo tres puntos, estos tres puntos de aquí, y genero rectángulos con líneas rectas? Pues, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener un área de un rectángulo 1 y de un área del rectángulo 2 y un área del rectángulo 3, pero me van a quedar huecos, ¿no? Áreas donde los rectángulos eh, no las están cubriendo. ¿Qué pasa con estos huecos? ¿Cómo lo puedo yo superar este inconveniente? Pues simplemente, como ustedes se imaginarán, generando más rectángulos, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de 3, como aquí, tengo 6 rectángulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues que los huecos que tenía por acá se están llenando con estos nuevos rectángulos que yo estoy estableciendo. Pero igual me siguen quedando otros huecos por acá, ¿no? Se siguen moviendo, se siguen viendo estos espacios en blanco que no van a estar contabilizados dentro de las áreas de todos estos de acá. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues hacer más rectángulos. Fíjense qué ocurre con esta figura. Si lo hago a base de tres rectángulos y estimo el área sumando las áreas de todos, me da un área de 8. Y si lo hago con 6, me da 9.87. Y si le meto más rectángulos, me voy como por ahí de 10.9. Y si meto el doble, 11.44. Y si lo duplico otra vez, 11.721.
Y fíjense que conforme vamos haciendo más y más rectángulos, vamos a notar que nuestro valor se empieza a acercar. Cada vez se va a ir acercando más a un valor. Entonces, si ustedes que piensan, si el número de rectángulos tiende hacia infinito, seguramente o muy probablemente el área va a ir acercándose y va a tender hacia el 12. Entonces el límite de este va a ser 12. Por lo tanto, el área bajo la curva de esta función de aquí sería de 12 también. Esa es una de las aplicaciones primordiales para el cálculo integral. Y entonces, como lo decíamos, nos sirve para calcular áreas, volúmenes de figuras cuya geometría no es regular. De acuerdo. Ahora, ¿por qué están relacionadas todo el tiempo? Hablamos de derivar e integrar. ¿Y por qué es tan complementario esto? Bueno, pues porque integrar es sinónimo de antiderivar. Como la suma es inversa a la resta, como la multiplicación es inversa a la división, como la exponenciación y los logaritmos, la integración y la derivación son inversas. Esto es lo que ocurre aquí. Entonces, si por ejemplo yo tengo que la derivada de coseno de x, yo ya sé que es seno de x, ¿cuál creen que sería la integral de seno de x? Es decir, si la derivada es hacia acá, pues la integral va a ser inversa, ¿no? De seno de x sería coseno de x la integral. Entonces, ¿cuál sería la integral, por ejemplo, de esta función de aquí? Esta función que yo tengo aquí, ¿cuál sería su integral? Es decir, ¿cómo lo puedo pensar? ¿Qué tengo yo que derivar para que me dé este resultado? ¿Qué función cuando la derivo me da este resultado de aquí? Espero que lo hayan podido visualizar. Vean, este es el resultado de derivar. ¿Qué expresión? Bueno, pues la expresión sería x cúbica. Y eso nos va a servir para ahorita entrar en el concepto de lo que es una integral indefinida. Como lo decíamos hace rato, x cúbica, si yo lo derivo, me da 3x al cuadrado. Justo la que teníamos acá atrás, ¿verdad? Entonces la integral de 3x al cuadrado sería x cúbica. Pero por ejemplo, la derivada de x cúbica más 10, ¿cuál sería la derivada de x cúbica más 10? Sería también 3x al cuadrado. Pero están de acuerdo que x cúbica y x cúbica más 10 no son la misma función. Son distintas. ¿Y cuál sería la derivada de x cúbica menos 5? Seguiría siendo la misma derivada, porque ya sabemos que la derivada de una constante es 0. Entonces la derivada de x cúbica más 10 es la misma que la derivada de x cúbica menos 5 y es la misma que la derivada de x cúbica, aunque las funciones no sean las mismas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué entonces, si una misma función puede tener la misma derivada, esto nosotros lo tenemos que hacer notar cuando integramos de una manera no definida, lo que se le conoce como integral indefinida, con una constante c de integración? ¿Por qué? Porque la derivada de cualquier función que tenga la forma x cúbica más una constante siempre va a ser 3x cuadrada. Esa será siempre la derivada de cualquier función de x cúbica más, perdón, de la derivada de cualquier función del tipo x cúbica más c. Es por eso que cuando nosotros integramos, si nosotros integráramos 3x cuadrada, obtendríamos como resultado x cúbica más una constante de integración, porque no sabemos exactamente cuál es esa constante. Entonces se dice pues que la integral indefinida de 3x cuadrada es x cúbica más c. Así sería. ¿Y qué es esto? Una integral indefinida es una familia de antiderivadas. Entonces la familia de antiderivadas de 3x cuadrada, ya decíamos que es x cúbica más c. Es decir, x cúbica es esto. Esta es la función x cúbica
Pero ¿qué pasa cuando c pues fuera menos 6? Pues que la función pasaría por aquí, porque es x cúbica menos 6. Pero cuando c fuera menos 4, la función sería la misma, pero no pasaría por los mismos puntos, pasaría por acá. ¿Sí? Y si c fuera menos 2, pasaría por aquí. Y si c es 0, pasa por aquí. Y si c es 2, pasa por acá. Y si c es 4, pasa por acá. Y si c es 6, pasa por acá. ¿Ven? Es la misma curva, pero como puede pasar por cualquier plano, o sea, por cualquier parte del plano. Por lo tanto, la integral indefinida la dejamos siempre con una constante de integración. ¿Por qué? Porque todas las funciones del tipo x cúbica más una constante tienen la misma derivada, 3x al cuadrado. Bueno, vamos viendo cómo se lee una integral. Una integral se va a leer de una manera interesante, que es los números que vamos a ver aquí nosotros en el signo de la integral, el signo de la integral que es este de aquí, parece una S grande, medio rara, son los que llamamos límite inferior y límite superior, que son cuando está definida una integral, son los valores desde los cuales lo vamos a evaluar. Entonces, como cuando no tenemos integrales definidas, los límites no existen, es decir, nada más te pide que encuentres la antiderivada de esto de aquí y la expreses pues como la familia que es esto de aquí. A lo que está dentro de la integral se le llama integrando, a esta parte de aquí al dx se le llama diferencial. Puede ser dx, puede ser dt, puede ser cualquier, dependiendo la variable que estás manejando. Y esta es la primitiva o antiderivada, que siempre va acompañada de una constante de integración, siempre que tengamos integrales indefinidas. Vamos viendo algunas de las propiedades. Hay más propiedades, pero las que van a resultarnos un poco más importantes. Si yo tengo una integral definida desde b hasta a, aquí se lee la integral de la función de x de x desde b hasta a. Yo puedo invertir los límites de integración, es decir, cambiar b como el límite superior y a como el límite inferior. Si yo multiplico por menos 1 el resultado de esta integral. Otra muy importante, si yo tengo una constante k, esta es una constante, hay que estar muy claros, k representa una constante, un valor numérico que no cambia. Siempre que yo tenga una constante que multiplique a una función, yo la k puedo sacarla de la integral, la voy a sacar como aquí. Y entonces yo voy a integrar solamente aquello que tiene la variable y la constante que está multiplicando se va a salir. Y al final al resultado de esto lo voy a multiplicar por esa constante, o sea que la saque no quiere decir que desaparezca, simplemente significa que esta acá va a multiplicar a lo que resulte de integrar esto. Y por último, igual que en las derivadas, porque esto también ocurre en las derivadas, ¿sí? El sacar una constante yo ya sé que también ocurre en las derivadas. Si yo tengo sumas y restas, por ejemplo, tengo la integral de una suma o resta de funciones, esto se va a poder integrar de manera individual. La integral de esta primera función más la integral de esta primera función, y si hubiera más, pues se van a ir sumando o restando también. ¿De acuerdo? Esto ocurre igualito que en la derivación. Ahora, estas son reglas de las integrales. Entonces, así como hay reglas de diferenciación o derivación, también las hay para la integración. Entonces, aquí estamos viendo algunas de las principales. Vamos a analizarlas un poquito a detalle, ¿eh? Ojo, la primera, la más sencilla, integral de dx, o sea, si yo nada más tengo integral de dx, el resultado siempre va a ser x más una constante. Es sencillita esa. Sí, por ejemplo, que a mí me dieran integral de 4 de x, ¿qué pasaría aquí? Como el 4 es una constante, yo lo puedo sacar
y me quedaría 4 por integral de dx, cuyo resultado sería x. Por lo tanto, este resultado sería 4x. ¿Sí? Más una constante. ¿De acuerdo? Ahora, aquí siempre que yo tenga x a la n o u a la n por multiplicando a su derivada o al dx, yo puedo aplicar esta fórmula de aquí. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando yo integre, voy a tomar x y le voy a aumentar un grado a su exponente y la voy a dividir entre n más 1 también. ¿Qué tipo de expresiones son estas? Potenciales. Acuérdense que esta es una función potencial, ¿sí? Esta es la integral de una función potencial. El único requisito es este y es muy importante, que n tiene que ser distinto de menos 1. Cuando n vale menos 1, yo ya no puedo utilizar esta fórmula. La que voy a tener que utilizar es esta de acá. Esta de aquí es lo mismo que tener integral de x a la menos 1 por dx. Es lo mismo. También es lo mismo que tener integral de 1 sobre x por dx. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, siempre que yo tenga alguna expresión de esta, fíjate que cuando n valía menos 1, tú no usabas esta, pero vas a usar esta de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? Que la integral de dx sobre x o integral de x a la menos 1 por dx o integral de 1 sobre x de x es igual a logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Qué quiere decir valor absoluto? Que si tiene signo menos, lo voy a ignorar y siempre voy a poner los valores positivos aquí. Para funciones del tipo exponencial, sencilla, si la base es el número e, por ejemplo, la integral de e a la x de x es simplemente e a la x, así de sencillo y fácil. Y en cambio, si la base es distinta, es un número distinto de la base del valor de Euler, yo voy a seguir esta regla que me dice que a la x por dx es igual a 1 sobre el logaritmo natural de a por a la x más c. O dicho de otra manera, a la x sobre el logaritmo natural de a. ¿Sí? Estas son trigonométricas, son directas también. Seno de x es igual a menos coseno de x más c. Coseno de x, o sea, la integral de coseno de x es igual a seno de x más c. La integral de secante cuadrado de x es tangente de x más c. Y la integral de cosecante cuadrado de x es menos cotangente de x más c. ¿Ok? Y ahora pues son ejemplos resueltos que ustedes pueden ver en este enlace de aquí. Cuando estén viendo la presentación pueden entrar a este enlace. Aquí también estos están resueltos paso a paso y estos también en el mismo enlace. Ok, ahora vamos a hablar un poco de las aplicaciones. Ya más o menos entendimos que la integral es la inversa de la derivación, que es como una sumatoria elegante, que tiene que ver también con los teoremas de los límites, que hay fórmulas para integrar de manera inmediata, que no todas las funciones se pueden integrar de manera inmediata, solo las que veíamos ahí en esas fórmulas o en esas reglas. Cuando no se pueden aplicar así, se tiene que recurrir a otros métodos que se llaman métodos de integración, pero ahorita no son temas que vamos a tocar ahorita. Bueno, vamos viendo lo que es todavía más importante, cómo se aplica la integral. ¿Qué me puede decir de algo? Hay que recordar pues lo que acabamos de ver hace unos minutos, lo que se le llama el teorema fundamental del cálculo, que dice que la integración y la derivación son procedimientos inversos. O sea que la integración o integral es igual a la antiderivación. O sea, si la derivada de la gallina es el huevo, pues la integral del huevo va a ser la gallina, dicho de manera más gráfica. Ok, si nosotros ya habíamos visto, ya sabíamos que la derivada lo que nos indica es una razón de cambio, es decir, una velocidad. Nos indica la velocidad a la que algo está cambiando. ¿Ok?
¿Qué es ese algo? No sé, puede ser cualquier cosa, no sé, ya nosotros tendríamos que ver el problema del que se trate, ¿no? Por ejemplo, la derivada si lo que estamos analizando es el desplazamiento de un objeto o de un sistema o de un organismo, su derivada lo que nos va a decir es su velocidad. Es decir, qué tan rápido cambia su posición o qué tan rápido es su desplazamiento con respecto del tiempo. Si lo que estamos viendo o midiendo es, por ejemplo, el cambio de aceleración de un tren cuando se detiene, es decir, tal vez estamos analizando cuánto tiempo tarda un tren en frenar desde que va a marcha total hasta frenarse completamente, podemos medir el cambio de aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, la derivada de la velocidad sería el cambio de la aceleración, o sea, la aceleración sería el cambio de la velocidad del tren. También nos indica qué tanto crece algo. Por ejemplo, un árbol que está creciendo, ¿con qué ritmo estaría creciendo este árbol? ¿Bajo qué condiciones? Si la tasa de crecimiento no es constante, nos estaría indicando la derivada. Por ejemplo, una función que nos indique los metros que tiene un árbol en el ancho de su tronco, tal vez, o los centímetros del diámetro del árbol con respecto del tiempo, la derivada nos diría qué tantos centímetros crece por año, por ejemplo, o por día, o por semana, o por mes, ¿no? En general, pues nos indica la velocidad a la que ocurre un cambio. Este es el indicador principal de una derivada. Nos indica la velocidad a la que ocurre un cambio. Por ejemplo, el calentamiento de una cerveza o el enfriamiento de un café, la derivada nos indicaría pues qué tan rápido se está calentando mi cerveza o qué tan rápido se está enfriando mi café. Por ejemplo, la tasa de desintegración de un isótopo reactivo, como es uno de los ejemplos que traemos más adelante. Por ejemplo, qué tantas partículas radioactivas emite un isótopo en un determinado tiempo. O, por ejemplo, qué tan rápido se propaga una infección, ¿sí? Como en el caso que estamos viendo ahorita nosotros, en la que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces, la derivada nos indica la velocidad a la cual se está propagando nuestra infección. Entonces, para tratarlo de ejemplificar con algo más directo, más conocido, la velocidad. Nosotros todos hemos oído hablar de velocidad, estamos familiarizados, sabemos qué es la velocidad, que es un cambio en la distancia sobre el tiempo, ¿no? Sabemos que velocidad es, pues, distancia sobre tiempo. Déjenme acomodar aquí. Velocidad es variación de distancia sobre tiempo, ¿no? ¿Y a qué se refiere distancia? Pues es el cambio en la posición de un objeto, ¿no? Entonces, la definimos así, la velocidad la definimos como el cambio en la posición o en el desplazamiento con respecto al cambio en el tiempo. O sea, velocidad es igual a, podemos decir, x2 menos x1 cuando hablamos de coordenadas en x sobre tiempo 2 menos tiempo 1, o sea, el cambio en el tiempo. ¿Sí? Bueno, esto era para hacer en el cuaderno, pero lo que íbamos a hacer es escribir esta tabla de aquí. Entonces, imagínense que estamos midiendo la velocidad de un objeto y vamos viendo las escalas de tiempo, el tiempo que va transcurriendo, y a cada punto de tiempo tomamos o medimos el desplazamiento del objeto. Al segundo 1 lleva 2 metros, al 2 4, al 3 6 y así sucesivamente. ¿Cuál será la función para el desplazamiento en este caso? ¿Por qué? Porque sabemos que el desplazamiento está en función del tiempo. ¿Por qué? Porque la distancia que recorra va a depender del tiempo de recorrido, ¿no?
¿cuál será la función? ¿Sí? Si quieres ponerle d de t, o sea, d de desplazamiento de t, ¿cuál sería la función que describe? Si a 1 segundo avanza 2 metros, y a 2 avanza 4, y a 3 avanza 6, queda muy claro que es el doble del tiempo, ¿no? Que el desplazamiento está en función del tiempo de una forma 2 por t. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de 2 por t? Es muy sencilla, ¿no? D' de t. La derivada de 2x es 2, pues la derivada de 2t es 2. ¿Ok? Entonces, ¿a qué velocidad se mueve este objeto? En metros sobre segundo. Fíjate que habría que nada más hacer un cociente entre la distancia y el tiempo, ¿no? 2 entre 1, 4 entre 2, 6 entre 3. Siempre nos va a dar que entonces este se mueve a 2 metros sobre segundo. Fíjate que la derivada era 2 precisamente, ¿no? Pues sí. Si la función d de t me relaciona los metros con los metros que avanza por cada unidad de tiempo, pues la derivada, acuérdate que siempre está dada como una razón de cambio, en este caso metros sobre segundo. Ahí está. ¿Sí? Analizamos esta tabla y aquí está lo mismo que estamos viendo hace rato. Es lo mismo, lo mismo. ¿Cuál será la función para esto? Ahora lo estamos poniendo como una X y Y. ¿Sí? Fíjate acá. 1 y 1, 2 y 2, 3 y 9. Es decir, la velocidad aquí ya te puedes dar una idea de que es distinta. No va siempre a ser 2, mira. Al tiempo 1, este cuerpo, o esto que estamos analizando el movimiento, avanzó 1 metro. Al tiempo 2, avanzó 4 metros. Al tiempo 3 avanzó 9 metros. Al tiempo 4 avanzó 16. Al tiempo 5, o sea, después de 5 segundos, avanza 25. Y al tiempo 6, 36. ¿Cuál será la función de t en este caso? Pues es claro ver que el valor de tiempo, si tú lo elevas al cuadrado, te da el valor del desplazamiento, ¿no? 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, etcétera, etcétera. Pues entonces sería t al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de esta función? La derivada de prima de t sería 2, bajaría multiplicando y se le baja 1 grado. 2t a la 2 menos 1, o sea, 2t. La derivada de esta función es 2 por t. Entonces, ¿cuál es la velocidad a la que se mueve este objeto? Pues depende. Ahí yo te preguntaría, ¿en qué momento? Porque la velocidad al segundo 1 no es la misma que al segundo 2, ni que al segundo 3, ni que al segundo 4. Entonces, si tú me preguntas a qué velocidad se mueve este objeto, yo te voy a decir, pues no es constante, varía. Tú dime cuándo. Pero pues, la derivada precisamente es lo que me va a decir, ¿no? Si yo tomo la derivada y la evalúo en 1, por ejemplo, la velocidad a la que se mueve sería 2 por 1. ¿Sí? Si la evalúo en 2, la velocidad a la que se mueve sería 2 por 2. ¿Sí? Si yo tomo y la evalúo en 3, me está dando la velocidad, ¿sí? Sería en el segundo 1, este objeto se está moviendo a 2 metros por segundo. En el segundo 2 se está moviendo a 4 metros por segundo. En el segundo 3, este objeto se está moviendo a 6 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que conforme va pasando más tiempo, este objeto va aumentando su velocidad. Es decir, va acelerando. Y la aceleración es, en este caso, parece ser uniforme.
Por cada segundo que pasa, su velocidad aumenta en 2 de valor. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vemos que la velocidad, pues entonces tiene la forma de una derivada, porque es el cambio de algo con respecto de otra cosa. Y en la velocidad es precisamente el cambio en la distancia con respecto al cambio de tiempo. La velocidad es una derivada del desplazamiento, y como sabemos que la derivada es una razón de cambio, esta razón representa el cambio en la posición. Entonces, la integral de una velocidad, ¿qué me representa? Lo que me va a representar la integral de esta velocidad va a ser qué tantos metros se ha desplazado el objeto. O sea, no me va a decir que la integral de una función no me va a decir a qué velocidad se mueve el objeto, sino que me va a decir qué tantos metros avanzó, o cuál ha sido el acumulado de su avance, o cuál ha sido su desplazamiento. ¿Sí? Si yo integro desde un tiempo 1 hasta un tiempo 2 la velocidad que ya conozco, o la función que conozco de la velocidad, lo que me va a dar es una función nueva. Me va a dar una función nueva que cuando yo la evalúe desde t1 hasta t2, es decir, voy a sustituir en esta función de aquí el valor de tiempo 2 y lo voy a restar en esta función el valor de tiempo 1, lo que me va a decir es el área bajo esta curva, que en este caso representa el desplazamiento. Eso es lo que me va a decir, ¿sí? Porque la velocidad, otra vez, la velocidad representa el cambio de posición, o sea, el cambio de ubicación física con respecto del tiempo. Por lo tanto, la integral de una velocidad lo que me va a decir es precisamente ese cambio de posición acumulado. Es decir, desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2, qué tanto se movió este objeto, qué tantos metros avanzó. A eso se refiere. Y por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de aplicación que están ya resueltos y que aquí se pueden ver en estos enlaces. Dejen que pase esa... Vaya, ahí estamos en cuarentena y parece que nadie la pela, ¿no? La velocidad de un atleta que corre los 100 metros planos aumenta a una razón b de t, ¿sí? O sea que la velocidad no es la misma todo el tiempo en los primeros 3 segundos y después se mantiene constante. Ya cuando llega a su velocidad máxima el atleta ya la mantiene, pero al principio cuando arranca la velocidad no es la misma, sino que va aumentando. La pregunta es ¿cuántos metros se desplazará el atleta los primeros 3 segundos? Bueno, eso habría que hacer una integral y resolverlo. Ahí lo pueden ver. Acá también es otro ejemplo de velocidad, pero en este caso lo que se mueve no es un atleta, sino que es un bichito de estos, un águila, que cuando cae en caída libre para pescar, sigue esta función. ¿Sí? Su velocidad va a estar dada por 34 por el tiempo en el que esté la caída libre. Y dice que si pescó una presa en una caída libre que duró 5 segundos, es decir, que desde que iba en el aire hasta que se zambulló por la presa, duró 5 segundos. Entonces quiero que me diga a qué altura volaba el águila. Ya está resuelto también. Otra, la velocidad a la que se desarrolla cierto cultivo microbiano. Entonces, el número de bacterias por hora que crece ese cultivo no es lineal, varía con el tiempo, de acuerdo a esta función de aquí. ¿Sí? La velocidad no siempre es la misma, no va a ser la misma velocidad los primeros minutos, las primeras horas, que ya ha pasado un día o dos, ¿no? Suponiendo que pues tienen condiciones ideales para crecer. La pregunta es ¿cuántas bacterias nuevas? Es decir, ¿cuál va a ser el acumulado de bacterias entre las 10 y las 20 horas de crecimiento? Yo quiero que me digas no cuántas había cuando llegamos a 10, sino que a partir del instante 10 hasta el instante 20 horas, ¿cuántas bacterias nuevas se formaron? Y por último, un ejemplo con radioactividad, que bueno, aquí explica que un compuesto radiactivo se desintegra su núcleo por la emisión de neutrones y que unos científicos determinaron que
la tasa de degradación o la tasa de desintegración de este compuesto radiactivo dada en trillones de neutrones por cada hora, es decir, es la cantidad de neutrones que emite, trillones de neutrones por hora, para un determinado elemento radioactivo es así, es esta la función que sigue, 1 sobre 0.5T. Me pregunta cuántos trillones de neutrones emitirá este compuesto entre las 0.5 y las 2 horas después de haber sido sintetizado. Es decir, este compuesto reactivo es sintético, se sintetiza en laboratorio, pero no dura mucho tiempo o se va desintegrando desde que se sintetiza. Quiero saber yo cuántos millones de neutrones, trillones de neutrones va a emitir desde las media hora que se formó hasta las 2 horas de vida de ese compuesto. Ahí está también el ejemplo. Y bueno, con eso terminamos la presentación, ya para que vean los ejemplos aplicados y traten de resolverlos de la tarea.